¿Quién sino yo ha de amar a papá? Hellinger le pregunta a una mujer, ¿cuál es tu problema? La mujer dice, vengo con mi hija. Es la del medio de mis 3 hijos y tenemos problemas muy fuertes entre nosotras. Siento que no tengo contacto afectivo con ella desde que cumplió 3 años. En general llevamos una relación armoniosa, pero siempre hay algo que falla. ¿Qué pasó con tu madre?, le pregunta Hellinger. Con mi madre es lo mismo. Y Hellinger dice al público, esto es una parentificación, su hija representa para ella a su madre, el problema no tiene nada que ver con la niña. Le dice a la mujer, bueno, entonces constelemos a ti y a tu madre. Le dice Hellinger a la mujer, ¿qué pasó en tu familia de origen? La mujer dice, que yo sepa, nada particular. Y Hellinger le dice, ¿cuántos hermanos tienes? Tengo 2 hermanos hombres menores que yo soy la mayor. ¿Qué pasó con tu padre? ¿Cómo que qué pasó con mi padre? Te pregunto, ¿pasó algo especial? Bueno, él abusó de mí, por lo menos tengo la sensación de que así fue. Hice algunas cosas, pero por lo demás... ¿Abusó de ti o solo tienes la sensación?, pregunta Hellinger. La mujer responde, sí, abusó de mí. ¿A qué edad? Conscientemente desde los 12 años. ¿Conoce la constelación básica del abuso sexual? La mujer dice, sí. ¿Cuál es? Se da una relación entre padre e hija. No, dice Hellinger. Constela ahora a tu padre y a tus 2 hermanos. Hellinger le pregunta a la mujer, ¿qué pasó en la familia de origen de tu madre? Y ella dice, eran 2 niñas. Mi abuelo murió en la guerra. ¿Qué edad tenía tu mamá cuando eso pasó? Creo que 6 años. En la familia estaba también mi bisabuelo y una hermana suya. Vivían todos juntos, un hombre con muchas mujeres. Bueno, dice Hellinger, constela ahora también al padre de tu madre. Y Hellinger le pregunta, ¿cómo se siente la madre? La madre de la mujer dice, me pregunto por qué mi hija está tan triste. ¿Por qué no me mira? ¿Por qué no puedo alcanzarla? Quisiera consolarla, pero siento como si yo estuviera amarrada. El padre de la mujer dice, por el momento no tengo nada que ver con todo esto. La primera hija, que sería la representante de la mujer, que antes había estado mirando todo el tiempo al piso, dice, a mi izquierda sentí como una pared y siento como si hubiera una conspiración en mi contra. Solo ahora que llegó el papá de mi mamá me siento mejor, pero antes era como si estuviera formando algo imposible. A mi izquierda está una pared enorme, una montaña, algo descomunal. A mi izquierda todo está bien, dice el segundo hijo. Cuando llegó el abuelo quedó cubierto también el lado derecho, solo atrás hay una sensación agobiante, de apremio. El tercer hijo dice, no tengo sentimiento alguno hacia mi padre, tampoco hacia mi madre. Solo quiero consolar a mi hermana y abrazarla. Hellinger le pregunta al abuelo, ¿cómo te sientes? El padre de la madre de la mujer dice, estoy triste. No tengo mucho que ver con mi nieta, pero noto que de alguna manera no está bien, y eso me entristece. Dirigiéndose al público, Hellinger dice, cuando alguien está rodeado, como la madre en esta constelación, la familia está impidiendo que se vaya. Ahora Hellinger coloca al padre de la madre aparte, dando la espalda a todos, con la madre detrás de él. Hellinger le dice a la madre de la mujer, ¿cómo te sientes ahora? Y ella dice, puedo respirar mejor, pero no me siento libre o feliz. Ahora además me siento sola. Hellinger se dirige a la representante de la mujer y le pregunta, ¿cambió algo? La representante de la mujer, la primera hija, dice, me siento mejor desde que se fue mamá. Se me quitó la taquicardia y ya tiemblo menos. El padre de la mujer, señalando a su hija, ahora la siento más, me da lástima. El segundo hijo dice, ahora me falta la protección de la izquierda y la derecha, y la sensación opresiva de atrás y de que me tengo que defender de algo se hizo más fuerte. Me falta la fuerza de ambos lados.
El tercer hijo dice, yo me siento mucho mejor, sobre todo desde que se fue el abuelo. Hellinger le dice a la madre de la mujer, colócate de nuevo exactamente en el lugar en el que estabas. La madre de la mujer se vuelve a colocar en su posición anterior entre sus hijos, y Hellinger conduce a la representante de la mujer a la izquierda de su padre. Hellinger le dice a la madre de la mujer, ¿qué cambió? La madre de la mujer, buscando a su hija, dice, me falta mi hija. Ahora me preocupa lo que le pueda estar pasando. Hellinger dice, ¿es mejor o peor que se haya ido? La mujer dice, para mí es peor, me siento más insegura. Hellinger se dirige al padre de la mujer, ¿para ti es mejor o peor? El padre de la mujer dice, algo cambió, pero todavía no puedo decir qué. La representante de la mujer, la primera hija, dice, no me siento realmente bien aquí, pero detrás de mi mamá me siento mejor que delante de ella. Hellinger le dice a la mujer que observa, la constelación normal del abuso sexual es que la madre se quiere ir y para poder hacerlo le entrega una hija a su esposo. ¿Tiene esto sentido para ti? Sí, tiene sentido. ¿Quién es aquí el malo? La mujer llorando dice, la madre. Y Hellinger dice, exactamente, porque de ella parte toda la dinámica. Te voy a colocar ahora en tu lugar. Hellinger conduce a la mujer a su lugar en la constelación. Hace que el padre de la madre se dé la vuelta y coloca a la madre de la mujer a su izquierda. A los dos hermanos los aleja un poco y los coloca juntos. Hellinger le dice a la madre de la mujer, ¿cómo te sientes ahora? Y ella dice, ahora estoy muy contenta de poder ver otra vez a mi hija. Ya no estoy tan triste como antes, tengo más contacto con ella. El padre de la mujer, de la madre de la mujer, dice, me siento mucho mejor. Tengo más contacto con mi hija que antes. Y la primera hija dice, me siento muy inquieta y me quiero ir. No estoy a gusto aquí. El padre de la mujer, ya hace rato que la indiferencia se adueñó de mí. No me afecta realmente lo que está pasando. Hellinger aleja todavía más a los hermanos de la mujer y conduce a la mujer frente a su madre. Hellinger le dice a la mujer, dile a tu madre, mamá, me alejo de ti. La mujer camina lentamente hacia atrás sin perder de vista a su madre, se detiene entre su padre y sus hermanos. ¿Qué tal se siente?, pregunta Hellinger. Y ella dice, mucho mejor, mejor que junto a mi padre. Ahora dile, te entrego a ti la culpa. Y ahora me alejo de ti. Bueno, ahora voltea a ver a tu padre. Míralo a los ojos y dile, papá, ahora me alejo de ti. Y te entrego a ti la culpa. Hellinger pregunta, ¿cómo te sientes? Bien. Ahora retrocede unos pasos y ponte junto a tus hermanos. Entonces Hellinger le dice a la mujer, ¿cómo te sientes? Algo temblorosa, pero aquí me siento bien. Hellinger le pide a la hija de la mujer, que ha observado todo el proceso, que se coloque de espaldas frente a su madre. Y le dice a la mujer, dile a tu hija, esta es mi madre y tú eres mi hija. Este es mi padre y tú eres mi querida hija. La mujer, la primera hija, le dice a su hija, esta es mi madre y tú eres mi hija. Este es mi padre y tú eres mi hija querida. Bueno, dice Hellinger, ¿cómo te sientes ahora? Bien. Bueno, entonces ya terminamos. La mujer regresa a su lugar, la niña se sienta en su regazo y se recarga en ella. Hellinger dice al ver esto, exacto, así debe ser. Hablé de la mala madre, pero en realidad está enredada, no es por maldad. De ella parte la dinámica, pero no se le puede reprochar nada porque es un proceso totalmente inconsciente, está siguiendo a su padre. Al principio la familia parecía como salida de un cuento de hadas. Los dos se habían casado por amor y pronto tuvieron a un niño llamado Marcus. 2 años y medio después nació una niña a la que llamaron Josephine. Una familia feliz. Los dos venían de buenas familias de clase media, en las que supuestamente nunca había habido conflictos. La edad de los dos, su estatura, sus aficiones y preferencias personales, sus gustos,
Sus planes de vida coincidían totalmente. También estuvieron de acuerdo en esperar a estar casados para tener contacto sexual. La abstinencia no fue difícil para ellos, solo después salió a relucir que los dos tenían antecedentes patológicos que embonaban entre sí como piezas de un rompecabezas y que no favorecían el amor erótico. Silvia cargaba la historia de un incesto con su padre y Johannes se había prescrito a sí mismo el celibato, puesto que quería ser sacerdote. Ya estaba estudiando en el seminario cuando conoció a Silvia. La flama se encendió desde la primera vez que la vio. También el fuego de la sensualidad lo abrazó. Estaba consciente de que el amor que sentía por Silvia era mucho más grande que el miedo a decepcionar a su madre y a Dios. Así es que decidió por el matrimonio. Pero la dulce manzana de la sensualidad se vio carcomida por los gusanos de la duda y de la culpa. Y por último, Johannes perdió el gusto por ella. Además, tampoco había una sensual Eva que lo pretendiera seducir con la manzana del paraíso, sino solo su sombra. La sombra que había arrojado su padre sobre su femineidad. Él no le había enseñado el arte de la seducción, al contrario. Silvia trató de salvar su matrimonio teniendo un tercer hijo, pero no lo logró. Los problemas sexuales y la distancia en la relación matrimonial se hicieron cada vez más grandes. Johannes se sentía como un absoluto fracasado. No era ni sacerdote ni marido, y no se podía amar a sí mismo ni a los demás. Y cuando su hija menor, Jacqueline, tenía 6 semanas de edad, le comunicó a su esposa la terrible noticia de que se iba a separar de la familia. Así Silvia se quedó sola con los 3 niños. Eso sí, siempre procuró que los niños mantuvieran una buena relación con su padre. Poco antes, de manera inesperada, Josephine se había convertido en un problema, siendo que antes había sido siempre una niña tranquila y que no provocaba dificultades, empezando por su fácil nacimiento, que había sido un regalo para su madre, y todo lo que Silvia le daba, la niña lo tomaba con gratitud. Empezó a hablar siendo muy pequeña, y a los 2 años ya sabía ir sola al baño. Cuando jugaba, lo hacía con gusto y perseverancia. Nunca se enfurecía, siempre equilibrada, adaptada. Pero cuando cumplió 4 años, sorprendió a todo el mundo con sus primeros ataques de rabia. Sus agresiones se dirigían exclusivamente a su madre. Le gritaba e incluso trataba de golpearla. Silvia pensó que se trataba de una fase del berrinche tardía, pero también consideraba posible que gracias a su gran sensibilidad, Josephine hubiera percibido el futuro hermanito y que tuviera miedo de los cambios que se avecinaban. Para tranquilizarla anímicamente y ayudarla a que se fuera menos vulnerable la familia, entonces todavía completa, asistió a un taller de terapia de contención. Si bien no se pudo salvar el matrimonio, Josephine pareció haber recuperado su paz interior. Durante la contención se mostró que no se trataba de una fase del berrinche que estuviera recuperando, sino del miedo a ya no poder seguir siendo pequeña, y además de un miedo mucho más terrible, el miedo a estar sola. Fue para ella como un bálsamo poder llorar y desahogarse en los brazos de su madre, ser comprendida por ella y sentir tan cercanamente el mutuo vínculo. También le causó gran felicidad ver juntos a papá y a mamá, un cuadro cada vez menos frecuente en casa. Pero de manera inconsciente seguía acechándola el miedo por la pérdida de una familia unida. Un miedo terrible, amenazador, como un enorme dragón que se esconde en una cueva, pero poco antes de la entrada de la cueva había un lugarcito soleado. Ahí se podía jugar despreocupadamente, a veces con mamá y a veces con papá, y hacer como si no estuviera el monstruo al acecho. Pero entonces, éste salía con pasos que retumbaban por todos lados, escupiendo fuego y achicharrando todo lo que hasta ese momento había sido alegría. De repente, mamá desapareció y cuando regresó ya no tenía su gran panza redonda. En su lugar traía a la diminuta bebé. Era bonita, como decía mamá, sí, pero era fastidioso que estuviera todo el tiempo pegada a mamá y que ella tuviera cada vez menos tiempo para Josephine.
pero a cambio papá se tomaba más tiempo para ella. Incluso se mudó de la recámara matrimonial al cuarto de los niños, donde dormía en un colchón inflable. Para no molestar a mamá y a la bebé, dijo. Josephine se alegró mucho de tener a su papá solo para ella, de poder jugar a los almohadazos y acurrucarse con él. De por sí a ella le gustaba hacerlo más que a Marcus, pero papá estaba como hechizado, como si hubiera olvidado cómo divertirse, o quizá mamá estaba enojada con él, igual que cuando se enoja conmigo, pensaba Josephine. En realidad, cada vez se enoja más. Querido papá, tú y yo nos vamos a mantener unidos, yo estoy contigo. Y le voy a enseñar a mamá lo triste y lo enojada que estoy, por los dos. Lo peor de todo es que no lo puedo explicar. Me faltan las palabras. A veces mamá todavía me toma en brazos, me abraza y quiere que grite mi enojo. Pero con un demonio no entiende lo que me enoja. No se lo puedo decir. El dragón camina a nuestro alrededor y escupe veneno. Bla, 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 bla. Sacó el coraje y luego se cayó para que mamá la suelte. Pero en realidad no se cayó. En cuanto me ordena que recoja mis juguetes o que me lave los dientes, grito y lloro sin parar. Me he vuelto incomprensible para ella. Cada vez más frecuentemente me dice que ya no soporta mi eterno llanto y mis agresiones y me manda a mi cuarto. A mí me gusta mucho ir allí. Ahí huele a papá. Ahí me gusta poner la cabeza sobre su pijama, que recoge todas mis lágrimas. Todo empeoró cuando una noche papá sacó sus cosas del ropero y metió también el pijama a la maleta. Dijo que a partir de ese momento ya no viviría con la familia. Ahora solo nos vamos a visitar. Cada segundo fin de semana podrán venir a visitarme. No me voy por ustedes, es algo entre su mamá y yo. Entonces sí era por culpa de mamá. Papá, llévame contigo. Pero papá no escuchó. Le acarició la cabeza a cada uno de sus 3 hijos, les dio un besito y se dio la vuelta, desapareciendo en la negrura de la noche. Las enormes fauces abiertas del dragón se lo tragaron. Lo único que quedó fue rabia y tristeza. Josephine no podía saber la verdadera pena de mamá. No podía saber cuánto le significaba a su madre. Que mamá la quería como a sí misma, pero también la odiaba como se odiaba a sí misma. Que en ella mamá veía su propio reflejo, la pequeña Silvia con su enorme susceptibilidad, su vulnerabilidad y su obstinación. La delicada niña que hubiera preferido no ser una niña. Silvia adulta estaba consciente del gran parecido que había entre ella y su hija, pero no le resultaba tan fácil admitir el alarmante parecido entre ambos destinos. Lo que de alguna manera le quedaba claro es que a ella, como a Josephine, no le gustaba la callada tristeza de su madre. Odiaba a su madre cuando se quedaba callada, porque no sabía por qué lo hacía. ¿De quién era la culpa? ¿Le hice algo o sería papá, con el que había todavía hablaba menos que conmigo? Su madre le parecía incomprensible. Esa máscara petrificada. Le hubiera encantado decírselo a gritos en la cara. Sí, así como Josephine lo hacía con ella. Pero la pequeña Silvia no se había atrevido a hacerlo. Al contrario, no hacía nada que pudiera enrarecer aún más el aire en la familia, sino que trataba de rescatar lo que aún era rescatable, porque la rondaba el miedo de que sus padres pudieran separarse. O mamá hace algo terrible contra sí misma o papá no soporta más la situación y se va de la casa. Sabía que su madre no podía amar a su padre, ni a la vida misma. Ninguno de los dos puede, pero mamá menos, reconoció tempranamente la pequeña Silvia. Ni siquiera es capaz de darse cuenta cómo se sienten los otros. Es como una piedra, una estalactita de la que de vez en cuando escurren lágrimas. Papá va a acabar por irse de la casa si mamá le vuelve a decir, vete, búscate otra mujer. Pero gracias a Dios papá no se iba, no todavía. ¿Qué puedo hacer para que no se vaya, para que se sienta bien, para que mamá también se quede? Se preguntaba la pequeña Silvia. Y como era una niña valiente se sacrificó a sí misma.
sin tomar en cuenta las pérdidas. La niña le daba a papá el amor que su esposa le negaba. Pero debido a eso no podía seguir siendo ya una niña. Su sacrificio la convirtió en adulta porque estaba sustituyendo a su madre, a quien perdía cada vez más. Tampoco su padre era ya un padre para ella, y sin embargo, todos se quedaron, aunque fuera a medias, como sombras, como un teatro de sombras en el que todos se deslizaran calladamente de aquí para allá. Como si no supieran nada. Cuando papá abrazaba a Silvia mientras estaban viendo televisión, mamá veía para otro lado, y cuando papá visitaba el cuarto de Silvia por las noches, mamá nunca entraba. Silvia pensaba que solo ella lo sabía y que tenía que callar su secreto, como callaban todos los demás. Una conjurada que negó lo vivido incluso ante sí misma, no lo sentía. No veía sus nacientes senos, era como si no existieran. No reflexionaba sobre lo que estaba pasando, tampoco sobre el dolor y la culpa. Porque ¿de quién más era la culpa sino de ella? ¿De la niña que todo lo refería a sí misma? Vivía de un día para otro, para poder sobrevivir. Como alguien que se ha extraviado en la selva y que no siente los piquetes de los mosquitos, ni se atreve a llamar a otras personas en voz alta, por miedo de no atraer a los animales salvajes. Silvia siguió observando su pacto de olvido, aún dentro del matrimonio. Hacía como si su cuerpo no tuviera erotismo, y se alegraba de que su esposo fuera tan poco sexual como ella. Solo se complacía en su femineidad cuando estaba embarazada y amamantando. Le gustaba ser madre. Pero precisamente en el reino de su alegría maternal, en la profundidad de su subconsciente femenino, las larvas que durmieron durante años se empezaron a convertir en horribles gusanos. Los gusanos de la duda horadaron profundos canales que unieron la superficie de los acontecimientos actuales con los ya olvidados. Una y otra vez y cada vez con mayor frecuencia notaba algo que, de alguna manera, le era familiar, como si fueran fragmentos de una vida anterior o una película de horror. La rabia que Josephine manifestaba frente a ella le resultaba conocida de alguna parte, como si se estuviera observando a sí misma desde fuera. Notaba en sí misma un desvalimiento materno al que ya se había enfrentado alguna vez. Qué desvergonzado era el intercambio de miradas entre el padre y la hija en su presencia. ¿Qué se traen ustedes? Nada, contestan, los dos al mismo tiempo, como si se hubiera puesto de acuerdo. La madre era la tonta, la mala. Cuando Josephine se trepaba al regazo de su padre para ver la televisión y le acariciaba la barba y hacía que él le acariciara la espalda, un fuego ardiente se encendía en el estómago de Silvia. ¿Cómo podía una hija tener una cercanía tan íntima con su padre? ¿Y cómo podía él permitirla? Una caótica mezcla de horror y de culpa, de rabia y de dolor surgía de lo antes vivido. Casi siempre Silvia se tragaba todo y trataba de reprimirlo, pero a veces el dolor escapaba de su control y se lanzaba a atacar a los presuntos culpables. Pero su esposo y su pequeña hija no se sentían culpables, más bien se sentían consternados. Él contestaba sus ataques con silencio, y en última instancia acabó por marcharse. Pero no se llevó a Josephine, ella se tenía que quedar, y se quedó. Como un leal soldado peleaba por los dos, por su padre y por ella. El único arsenal del que disponía era su conducta. Entonces se volvió cada vez más agresiva y escandalosa. La guerra entre madre e hija se volvió cada vez más confusa, porque cada una de las combatientes no solo sentía furia, sino una gran necesidad del amor de la otra. Para el Día de las Madres, Josephine le dibujó a mamá un gran corazón adornado con muchas delicadas flores. Cuando se lo dio, voló a sus brazos. Pero antes de que pudiera ver las lágrimas de alegría de su madre, le dio rápidamente un besito e inmediatamente le enseñó la lengua. «Puras tonterías», gritó antes de azotar la puerta tras ella. Así terminaban todas las tentativas de acercamiento entre ellas, con un doloroso rechazo. Una guerra constante sin un posible armisticio. Silvia era incapaz de comprender estos
racionalmente. Bajo el caparazón del secreto todavía intacto, se asomaban algunos fragmentos de recuerdos, como una horrible pesadilla. Las cosas más pequeñas adquirieron dimensiones monstruosas. La huida frente a la madre silenciosa le resultaba demasiado conocida. Si se atreviera a hablar, sería como si un dique se rompiera y el agua derramada sería como un diluvio. Mundos enteros serían destruidos. Tras una negra puerta me espera el fuego del infierno. Solo mamá me podría proteger de esta catástrofe. Solo en sus brazos podría yo esconderme. Pero su pecho me asquea. Precisamente, mamá no entiende nada de mis terribles miedos, nada. Ella solo mira el vacío, mira lo desconocido. Y en realidad es mejor así, si no se daría cuenta de lo que me pasa. Mejor guardar silencio. ¿Cuántas veces tengo en la punta de la lengua las palabras? Vete al diablo, Josephine. Dios mío, qué madre tan terrible soy, que quiero mandar al infierno a mi propia hija. Me odio a mí misma cuando veo la obstinación pintada en su rostro. Esta insoportable y dolorosa ambivalencia entre el odio y el amor hizo que Silvia buscara ayuda. Un psicólogo le aconsejó constelar su sistema familiar. El viaje al taller parecía agotador, no solo por las distancias y las complicadas conexiones de los trenes, sino también por Josephine. Silvia temía que diera problemas en el camino y que le hiciera quedar como una terrible madre incapaz de educar a su hija. Pero era imposible no llevarla, porque se solicitaba expresamente la presencia de los niños en el taller. Josephine también sabía del taller e insistió con gran terquedad en que asistieran, como si en ello le fuera la vida. Contra todo lo esperado, Josephine no molestó en todo el camino. Iba sentada en silencio junto a su madre en el compartimiento del tren. Pero su silencio no era provocador ni autista, sino serio y reflexivo. Parecía presentir algo, como cuando los niños esperan a Santa Claus o su primera comunión. Contempló fascinada la constelación, desde la conversación previa entre su madre y el hombre mayor hasta la imagen de solución, en la que también se le integró a ella. Nunca se le ocurrió interrumpir con palabras impulsivas. El incipiente milagro no debía ser interrumpido, pues podría desaparecer. Finalmente, hay alguien que sabe de qué cavernas salen los dragones y que los puede alejar de manera definitiva. El hombre de cabello blanco está liberando a mamá y ahora puedo ser otra vez su hija. Silvia percibió la situación de manera parecida. Le recordó un caleidoscopio en el que los pedacitos de vidrio se juntan para formar una figura clara, en la que cada fragmento obtiene un significado, o como cuando una roca cae en un lago, moviendo de arriba a abajo las enormes masas de agua, de modo que los estratos se tienen que reacomodar, las piedras más pesadas abajo, las más ligeras encima, el lodo y la arena se van asentando poco a poco hasta que el agua vuelve a estar límpida y clara. Un espejo para el cielo azul y el sol resplandeciente. Durante la constelación, lo pasado quedó en el ayer y lo actual en el presente. Su madre, con su añorante fidelidad a su padre muerto y su propio padre, solo y hambriento de amor y cariño, pudieron ser acomodados en el pasado. También pertenecían ahí el miedo al amor, el dolor y la rabia. Estos sentimientos formaban parte de su historia y no tenían nada que ver con Josephine ni con el presente. Estás libre de mis proyecciones, Josephine. Yo soy tu madre y tú eres mi hija querida. Las dos, madre e hija, pudieron permitirse sentir amor, y cuando las dos, algunas horas después, se tomaron en brazos bajo la conducción de su terapeuta de contención, la pequeña llamita se convirtió rápidamente en fuego inextinguible. Josephine pudo dejar fluir sus lágrimas por el dolor que le ocasionó la separación de sus padres, pero también sintió una felicidad renovada cuando escuchó decir a su mamá cuánto valoraba la lealtad y el amor que ella, Josephine, sentía por su padre. Todo lo que tienes de tu padre lo amo. El color de tus ojos lo heredaste de tu papá. Amo tus ojos. En tu frente se forman esas dos pequeñas arrugas
cuando algo te da pena, también en la frente de tu papá. Me da gusto que seas como él, Josephine. Entonces en los ojos de la niña brillaron pequeñas lágrimas de alegría, como perlas salidas de la mar. Eres la mejor mamá, te quiero tanto. Después de 1 año y medio, Silvia nos contó que el amor entre ella y Josephine seguía creciendo. Podía encargar a Josephine tanto con su padre como con sus abuelos. De repente aparecían ciertos desacuerdos, como la relación humana cualquiera, pero ya no conducían a un silencio hostil. Ninguna de las dos tenía que callar algo frente a la otra. Las dos se atrevían a decir abiertamente la verdad. Por lo tanto, Josephine había adquirido también un sentido de la autoestima, que hasta entonces le había sido ajeno. Cuando hacía no mucho una compañera de la escuela se burló de ella por su ropa, la pequeña Josephine de 8 años contestó tranquilamente: «A mí me gusta mi ropa, tú no eres yo». Era importante para ella contárselo a su mamá y que ella le dijera si su reacción había sido la correcta. «Tú también le hubieras dicho lo mismo, mamá. ¿Sabes una cosa? Cuando sea grande quiero ser como tú».